en el link que les daré más adelante. Buenos días a todos. Es como el doctor me presentó, mi nombre es Marcos, residente de tercer año de la UPB, el programa de oftalmología, y vamos a hablar de angiografía por OCT. Entonces, la idea del tema la traje porque pues, uno en residencia está familiarizado. Dame un segundo, yo quito aquí este letrero. Uno está muy familiarizado con la angiografía, sin embargo, pues uno no sabe realmente cuándo es mejor utilizar la angiografía por tomografía o cuando la angiografía fluoresceínica. Entonces, para hablar de esta tecnología, primero vamos a hablar de cómo funciona. Hay que entender la anatomía vascular de la retina para poder tener claro cómo evaluar los segmentos, qué significa los índices calculables que nos puede dar el tomógrafo, que es como el plus que nos da el equipo, además de otros, qué artefactos puede tener que es la mayor limitante del equipo, ventajas y desventajas frente a otras pruebas, y finalmente las patologías de mayor uso para esta tecnología. Entonces, ¿cómo funciona? Si nosotros vamos a los artículos de cómo funciona, nos vamos a encontrar con estas fórmulas y pues no termina nadie y no lo entiende. Vamos a darle como un enfoque más práctico de cómo funciona la tecnología. Antes, los nuevos equipos nos permiten tener lo que antes veíamos solamente al fondo de ojo como la imagen superior, ya nos permite ver como en la imagen inferior, donde es posible visualizar cada una de las capas casi en un corte histológico de la retina. Y conocer estas capas es muy importante porque es lo que nos va a dividir la angiotomografía en sus espectros de utilidad. Incluso estas capas de la coroides son visibles de manera individual en la angiotomografía por OCT. Antes de eso, corto, uno lee que hay tomógrafos de dominio de tiempo, de dominio espectral, y los puentes de barrido o sweep source, que son los nuevos, que el primero fue el OptoView. Entonces, el dominio de tiempo, ahorita vamos a ver, tiene un espejo de referencia que tenía que hacer un ciclo de movimiento completo para poder captar una imagen, y solamente permitía 400 tomas por segundo, y esta era la calidad de la imagen que podíamos tener. Luego llegó el de dominio espectral, que el espejo es fijo, no tiene que dar una vuelta, y ya se podían hacer 40.000 tomas por segundo. Y ya luego vino la fuente de barrido, que el espejo es fijo, la longitud de onda es mayor, me permite mayor profundidad y hasta 100.000 tomas por segundo. Entonces miren cómo avanzó la tecnología desde el 2009, que fue donde se presentó los primeros de dominio de tiempo. Entonces, ¿cómo funciona? El principio fundamental es la interferometría de baja coherencia. Y esto se apunta al tejido y se refleja. Entonces, este es el principio. Hay una luz incidente, hay una parte de la luz que es transmitida y una parte de la luz que es reflejada por los tejidos. Entonces, la transmitancia y la reflectancia del tejido es la que nos va a permitir hacer la interpretación de la imagen. Entonces, hay una luz que incide de manera axial y para hacer una reconstrucción yo hago varias tomas transversales para reconstruir el tejido. Ahorita lo vamos a ver en ejemplos de imagen. Rápido y grueso. Este es el emisor de luz de baja coherencia, que está a 820 nanómetros, que está cercano al infrarrojo. La luz es emitida y pasa a un espejo divisor. El espejo divisor lo parte pues en dos. En una luz que va al espejo de referencia, que yo conozco la distancia de ese espejo y la puedo modificar, y uno que va al tejido. Pasa por un lente que hace convergencia de la luz, llega a la retina y se devuelve. ¿Qué es lo que hace el equipo? El equipo sabe cuánto se demora la luz del espejo de referencia al fotodetector en devolverse, porque conocemos la distancia. Y la compara con el del tejido. Eso se va a un infograma que se llama un interferograma y compara estas distancias. Y eso ya todas esas fórmulas que les mostré anteriormente, que no vamos a hablar, lo reconstruyen en una imagen y permite representar los vasos. Pero bueno, entonces, ¿cómo sabe el tomógrafo qué es vasos y qué es tejido? Y eso se basa en la reflectancia, que me permite cortes cada 2 a 10 micras, depende del equipo, y se debe a que la luz es cercana al espectro de luz infrarrojo. Entonces, ¿qué pasa en los vasos?
En la retina, todos los tejidos son inmóviles, menos los glóbulos rojos dentro del vaso sanguíneo. Entonces, lo que hace el equipo es se compara eso. Vamos a vernos con un ejemplo de la piel primero para que me entiendan. Esta es la piel y hay un vaso que la atraviesa. Todo el tejido alrededor del vaso es inmóvil. Entonces, la señal en el OCT es estable. Es una línea casi recta. Mientras que como en el vaso hay glóbulos rojos, cuando la luz incide sobre el glóbulo rojo, una se devuelve, otra no, una se va para un lado, si pasa por un espacio donde no hay glóbulos rojos, pasa a derecho. Por eso genera una línea que tiene diferentes amplitudes y frecuencias en el vaso sanguíneo de la retina, que eso sería la dispersión estática versus la dinámica. Este es el vaso, entra la luz emitida por el equipo, unos se devuelven, es decir, se reflejan, y otros traspasan el tejido. Aquí, por ejemplo, está vacío, no pasó por ningún tejido, por ningún glóbulo rojo, eso sería dinámica versus estática. Luego llega el equipo, reconstruye esas señales como un flujo y me da esta imagen, que son los flujos de los vasos sanguíneos. Entonces, en el OCT, en la angio-OCT, los glóbulos rojos son el contraste natural de la imagen, porque capta es movimiento y lo único que se mueve en la retina son los glóbulos rojos. Entonces, la resolución lateral depende de los AESCAN, que los AESCAN es cada corte axial que hace el equipo. Y eso reconstruye un B-scan, ahorita lo vemos. Y la resolución axial depende de la longitud de onda, es decir, de la profundidad. Aquí está, entonces, estos son todos los AESCAN, 1, 2, 3, que me construyen la imagen estructural del tomógrafo que estamos acostumbrados a ver, y múltiples B-scan me construyen el EnPhase, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, este es el principio fundamental. El equipo coge una rejilla de 12×12, de 3×3, de 9×9, depende de cómo lo programemos, y pasa una vez por acá, 2 veces por acá, 3 veces por acá, aquí otras 3 veces, aquí otras 3, aquí otras 3. Y cuando pasa cada vez, es que se da cuenta, aquí hubo glóbulo rojo, aquí no, aquí sí, aquí no. Y reconstruye el vaso. Entonces tienen que ser varias tomas en el mismo lugar. Ya luego coge esos tomas de B-scan en el mismo lugar, se da cuenta cuando hubo y cuando no hubo movimiento, hace una reconstrucción angiográfica y me salta esta imagen, ¿cierto? Todos esos son algoritmos matemáticos. Como les dije, no es el objetivo de la charla. Entonces ese es el principio fundamental de cómo funciona el angio-OCT para lograr una imagen reconstruida de los vasos a través de un contraste natural, que sería una de las ventajas sobre la angiografía. Estuve como pensando cómo les iba a explicar segmentación y viendo una charla en el Congreso Nacional, pues vi esta idea y la traje acá. Les voy a explicar segmentación pues con este postre. Entonces, esta es la retina completa y lo que hace el equipo es que me la parte y me permite ver todas las capas del postre, en este caso la retina. Entonces, esta sería la imagen en tercera dimensión que me deja reconstruir el equipo, que sería el póster completo, y me permite hacer el corte histológico, que serían las capas. Ahora el tema es que el equipo debe identificar cada capa para poderme entregar un esquema angiográfico de cada una de ellas. Entonces, esto, que generalmente es un montón de capas, el equipo permite hacer una segmentación de cada una de ellas, que ahorita vamos a ver más ampliada, una imagen más ilustrativa. Y cada una de las capas de la retina es capaz de segmentarla. Pero a mí no me interesan todas las capas, a mí me interesan las capas donde están los plexos vasculares, los que vamos a hablar más adelante. La primera cosa que me deja interpretar, y que la traje antes de los vasos, porque no hay vasos, es la interfase vitroretinal. Entonces el equipo a través de un algoritmo identifica la capa limitante interna y me permite ver pues, toda la interfaz vitroretinal, que debe estar libre de vasos y que simplemente me permite ver si esa hialoides posterior, está adherida o no está adherida, o está separada o no está separada. Que está ilustrado aquí en el postre. Tengo la línea azul y la interfaz vitro, y lo que me va a mostrar es todo lo que está de arriba, de acá para arriba. Un ejemplo, normalmente está vacío. El equipo aquí me segmentó la limitante interna y me permite ver que en un espacio que normalmente está vacío, que no hay vasos, hay un loop venoso. Y además de eso, como se mueven los glóbulos rojos ahí, me lo delimita en forma y en tamaño. Pero antes de hablar del resto de capas, tenemos que hablar de la anatomía vascular de la retina, que si no, no vamos a entender el examen. Entonces, la arteria central me da las arcadas,
arteriales, las 4, 2 temporales y 2 nasales, y a partir de ella está la superficial, que pasa a través de las células ganglionares, la intermedia y la profunda. Todas son ramas de la primera arcada. ¿Qué es importante? Cada una de estas plexos tiene comunicaciones verticales entre ellas, y miren acá que la retina externa es avascular. Y ya la retina externa está vascularizada a través de las arterias ciliares posteriores cortas que irrigan la coroides posterior y las largas que irrigan la coroides anterior. Y esa coroides es la que se encarga de darle los nutrientes al EPR y a los fotorreceptores, es decir, a la retina externa. Y aquí se inventa el corte histológico, donde podemos ver cómo se hablaba antes de los dos sistemas vasculares, únicamente superficial y profundo, y ya vamos a hablar de un superficial y un profundo, que si bien es cierto, ya tengo una que está por la capa de células ganglionares, una superficial, una intermedia y una profunda, que ya vamos a hablar dónde están ubicadas cada una de ellas. Y muy importante resaltar que toda la retina externa es avascular. Esta es la imagen que les quería mostrar, que es la que me parece más ilustrativa. Entonces yo tengo acá el plexo superficial, el intermedio y el profundo, ¿cierto? El superficial va de la capa de células ganglionares a la plexiforme interna, el intermedio de la plexiforme interna a la nuclear interna, y el profundo de la plexiforme interna a la plexiforme externa. Ya todo esto es avascular y viene la circulación coroidea con sus 3 capas. La coriocapilares, Sattler, y ahorita vamos a ver las demás en el tomógrafo. Y esto es lo que les quería mostrar. Miren aquí cómo se divide. Estamos en el superficial, que está toda la capa de células ganglionares, coge un poquito la plexiforme, y el profundo ya se divide en 2, el intermedio y el profundo. Ese intermedio está dispuesto entre la capa más externa de la nuclear interna y el profundo se va hasta la plexiforme externa. Ya pues uno entendiendo la vasculatura, ya se puede hablar de la segmentación del equipo. Entonces, bueno, ya vamos a ver la superficial. El equipo llega de la limitante interna, se va hasta la plexiforme interna. Y miren aquí la segmentación del equipo, que lo tenemos que revisar siempre que veamos la imagen, porque vamos a ver que es uno de los artefactos. Y me da el plexo superficial, que tiene como de interesante, que me permite ver que generalmente son de 7 a 9 divisiones principales, que son las más blancas, que se anastomosan alrededor de la fobia, dando la zona avascular foveal, que es uno de los parámetros que tenemos que interpretar en la angiotomografía. Luego está el profundo, que es de la plexiforme interna a la plexiforme externa. Aquí está delimitada una línea verde y azul. Y aquí me da el complejo profundo, la vasculatura. Miren que no es mayor, pero tiene vasculatura. Y luego está la zona avascular. Miren que es avascular. Entonces, estos puntos blancos no son vasos, son artefactos de proyección de los vasos que están arriba, que es lo que vamos a hablar ahorita. Pero miren que es básicamente negro. Y va de la plexiforme externa al EPR. No hay vasos. Y aquí está pues ilustrado en el postre. Luego puedo ver la coriocapilaris, que es debajo del EPR, ricamente vascularizada, y puedo ver coriocapilares, Sattler y Haller. Cada uno individualmente, miren que la línea blanca se va profundizando, ¿cierto? Es decir, me permite identificar todas las capas de la coroides, que sería pues más o menos como se ve aquí ilustrado en el postre. Y aquí sería pues como un resumen de lo que me puede entregar en la angiotomógrafo. Me puede entregar la superficial, la profunda, la vascular y la coriocapilaris. Y el OCT me permite además ver, ponerle encima de la imagen estructural, me permite ponerle dónde están los vasos, como un flujo superpuesto. Y aquí pues simplemente está extraído a la histología. Eso sería pues básicamente la diferencia con la angiografía. Aquí tengo una angiografía que con la misma imagen me muestra todo. Mientras que con el tomógrafo, y ya pues con la angiotomografía, tengo el superficial,
y el profundo, ¿cierto? Y aquí lo veo pues igual, está ilustrado todo en una misma imagen. Me dejo de proyectar aquí, en un segundo, ya. Y esto es lo más importante. ¿Por qué tengo que saber todo esto? Porque depende de donde esté la anomalía vascular, voy a pensar en la enfermedad. Si está en el plexo superficial o profundo, generalmente ahí se afectan la retinopatía diabética y las oclusiones venosas y arteriales. Si está en el complejo avascular, está la degeneración macular relacionada con la edad, la miopía patológica y las patologías paticoroideas. Y si está por debajo del EPR, son las paticoroideas y la uveitis posterior. Entonces, por eso es que hay que conocer la anatomía vascular, porque según dónde esté el vaso, yo voy a sospechar una patología específica. Se quedó, ahí dijo ese punto bueno. Y este es el ENFACE, que les dije ahora que era la reconstrucción de múltiples B-scan. El ENFACE es ver la torta desde arriba, como si estuviera en el suelo. Eso me permite visualizar la anatomía superficial. Hoy tenemos un ejemplo de por qué es útil. Aquí tengo el ENFACE, por ejemplo, vascular del plejo superficial. Aquí lo estoy viendo ya la anatomía, no el vascular. Aquí el profundo, aquí el avascular y aquí la corocapilares. Este vaso grande que se ve en todas, no es que el vaso esté en todas las tomas, sino que es un artefacto de proyección. ¿Listo? Por ejemplo, esta toma la hice ayer haciendo tomografías. Y aquí se ve el ENFACE de una membrana epiretinal. Entonces, cómo se ve la atracción de todo ese tejido macular. Y para eso nos sirve el ENFACE, para identificar enfermedades que muy probablemente al fondo de ojo no son tan fáciles de ver en ocasiones. Y es básicamente esto. Me reconstruye los tejidos en el plano Y, en el plano X, en el plano Z, y me reconstruye un C-scan. Básico, pues no me voy a meter más ahí. Este es un paciente normal con un ENFACE, pero por ejemplo, miren, para lo que me es útil. Así lo veo yo vascular, y cuando me voy al ENFACE, estoy viendo un edema macular pseudofáquico, pues luego de cirugía de catarata, y yo puedo ver todos los quistes grandes y los pequeños en el ENFACE. Y ahí ya tengo pues el diagnóstico, sin necesidad de irme a la estructural. Aquí, por ejemplo, estoy viendo cómo una degeneración macular relacionada con múltiples drusen, con una enfermedad pues, drusenoide importante, me permite ver cómo debajo de esos drusen hay una limitación vascular asociada a esta patología. Y a su vez me permite delimitar el tamaño y la forma de las membranas neovasculares. El equipo me permite, esta es la parte interesante, lástima que no tengan todos los equipos, el OptoView y el Cirrus tiene el análisis de índices calculables, que es el Angioanalytics, pero por ejemplo el Topcom no lo trae. Entonces, ¿qué me permite ver? La densidad vascular y el índice de flujo. Entonces, la densidad vascular son los porcentajes de área ocupada por vasos en la era que estoy estudiando, y el índice de flujo es la cantidad de señal que capta el equipo que va pasando glóbulos rojos por ahí. Y eso me lo da para el área parafoveal y perifoveal en cada uno de los plejos. Y además de eso me permite calcular el área avascular numéricamente y la circularidad, si es redonda o si no es redonda, porque esos parámetros se han establecido como cambios tempranos en diferentes patologías, sobre todo en retinopatía diabética. Pero pues eso sería incluso un tema de una estafa aparte. Y gracias a esos índices calculables y al ENFACE puedo calcular todo eso en estas cuatro zonas, en los 3 minutos centrales y en los 6 centrales. Aquí lo que estamos viendo es un paciente aquí normal, y aquí abajo estamos viendo un mapa de colores que cuando me voy al profundo me voy dando cuenta que todo lo azul son zonas que no están perfundidas. Este es un paciente con una retinopatía diabética, que es su cambio vascular, que no, al fondo de ojo no se ve, por eso no, en la clasificación no dice no tiene aparente retinopatía diabética, pero en el OCT ya se ven zonas de no perfusión. Aquí pues otro ejemplo, un paciente sano, así se debería ver, un paciente sano, un paciente con retinopatía diabética no proliferativa severa, miren todas estas zonas azules que son las de no vascularización, un paciente diabético, un paciente con una oclusión vascular y un paciente con una degeneración macular relacionada con la edad.
Aquí me parece interesante traerlo porque miren que logramos a través del estructural correlacionar la imagen. Entonces aquí tenemos un plejo superficial donde miren todas las zonas vasculares que hay. La veo en el EnFace donde me doy cuenta que se está empezando a formar una membrana que está generando tracción sobre el tejido, y me voy al mapa de colores, pues efectivamente ese paciente tiene unas zonas avasculares importantes. Entonces, mientras en la geografía nosotros hablamos de 10 áreas de disco no vascularizadas para hablar de profundidad o no profundidad, aquí podemos numéricamente hablar de cuánta zona no está perfundida. Aquí, por ejemplo, el equipo me identifica las zonas de no perfusión y me las da en milímetros cuadrados, tanto en un paciente con una oclusión venosa y un paciente diabético. Doctor. Doctor. Eh, Eso es verdad lo que están diciendo, todo, está muy buena la charla. Pero la única cosa que yo sí quisiera notar, que es una, no una desventaja, pero sí es una situación que el OCTA no ha podido como resolver, es, como vos ves en el estructural aquí en la foto de abajo, ahí se ven unos quistes en las capas anteriores. ¿Sí? Esos quistes en el OCTA no son definibles, uno no puede ver líquido, uno sí puede ver la isquemia, uno sí puede ver la mala perfusión, perfecto, pero el líquido uno no lo ve. Y esa es una de las cosas que con la angiografía sí se ve. Muchas gracias, doctor. De hecho, ahorita vamos a ver que uno de los principios fundamentales es que no reemplaza el uno al otro. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo me permite en una diabetes ver la progresión de la enfermedad y cómo me permite en una oclusión de rama ver la progresión de la enfermedad. Entonces, aquí va la utilidad numérica de los índices calculables. ¿Qué falta? ¿Qué limitaciones tiene? Primero, le falta mucho para ser el estándar de oro. No hay bases normativas todavía. Los niveles de faz, de perfusión, de áreas, todavía son por población, son muy pocos, no hay un número estandarizado. De hecho, se basan más en el mapa de colores para ver si se ve mucha o poca zona no perfundida. La segmentación en ojos enfermos es muy inexacta, pues, y nosotros, pues, un paciente sano, pues no lo manda, ¿cierto? Lo manda en pacientes enfermos o que uno sospecha que están enfermos. Es muy susceptible a artefactos, ahorita lo vamos a ver. Hay que segmentar de manera manual los neovasos. Se generan muchas sombras y le falta un poco de reproducibilidad al examen. Y lo que estaba hablando el doctor Kevin es cuándo usar la una o la otra. Digamos que no siendo excluyentes, el OCTA sirve mucho para enfermedades coriomaculares, es decir, que están únicamente en la mácula. De hecho, se recomienda un análisis 3x3, es decir, es un área pequeña para disminuir los segmentos, para disminuir los artefactos, perdón, y las enfermedades retinovasculares, es decir, globalmente, de toda la vasculatura de la retina, se recomienda la angio con fluoresceína. Sin embargo, ya vimos que también en las maculares tengo la limitante que no veo las fugas a través de la angiotomografía. Artefactos. ¿Y por qué voy a hablar de ellos? Porque se reportan del 70 al 100%. Y hay que conocerlos porque si no va a malinterpretar el examen. Estos son los principales. Pues miren todos los que hay, pero no vamos a hablar de todos. Proyección y movimiento son los que más se presentan. Segmentación es con el que hay que tener más cuidado, diría yo. ¿Qué es el de movimiento? El equipo está haciendo las tomas, el paciente se mueve. Entonces, ¿qué pasa? Miren que este vaso inicialmente no se veía tanto, se corrió de la toma y esto va a pasar en la imagen, porque simplemente pues, quedó en otra posición en la continuidad del vaso. Entonces, aquí lo vamos a ver. Del movimiento pueden ser que el paciente se mueva o parpadee. Y el software son todo lo que el equipo intenta hacer para corregir esos artefactos. Entonces, aquí vemos un parpadeo. El parpadeo se ve con una línea negra porque, pues imagínense, es un momento donde no hay señal, entonces se ve negro. El de movimiento se ven líneas blancas, porque el paciente se movió y en un solo punto donde debía haber una sola imagen, hay 2, 3, 4 imágenes superpuestas, entonces se ven como una línea blanca. Esto es lo mismo, entonces miren, este paciente tenía artefacto por movimiento y el equipo intentó corregirlo, y así quedó.
Sin embargo, aquí aún hay artefactos, ahorita hablamos de ellos. Aquí miren cómo hay esto, que pues ningún vaso es así, ningún vaso se corta así y continúa normal. Y aquí es el equipo luego que intento corregirlo. Acá está el artefacto de duplicación. Pues miren que hay vasos duplicados, otro y otro, que también es por movimiento. Aquí está uno que llaman en cuadrícula de ajedrez, que es el equipo intentando cuadrar todas esas imágenes que no se correlacionan. Yo podría interpretar esto como que aquí hay, por ejemplo, un microneurisma, y no, es un artefacto que el equipo está intentando corregir, y es por movimientos arcádicos. Cuando uno algún día prueben, siéntense en un tomógrafo que le da un angio, cuando uno se sienta, uno ve las líneas pasar. Entonces el ojo es inevitable que haga movimientos arcádicos con ese estímulo, como si fuera un nistagmus. Y me voy a ir a la desegmentación, que me parece muy importante. Es cualquier error en que el equipo no sea capaz de identificar las capas. Entonces, siempre que tengan un paciente con una OCTA, hay que ir a mirar ustedes la segmentación antes de interpretar la imagen. Entonces, miren, por ejemplo, acá. Aquí la limitante, miren dónde la está segmentando. Y pasa por la mitad del quiste, y vuelve y sube, y vuelve y baja, o sea, no sigue una línea. Entonces, según eso, el área de isquemia en este paciente es muy grande. Sin embargo, si yo voy y lo segmento manualmente, y sigo la limitante como debe ser, y llego a la nuclear como debe ser, miren que la zona de isquemia pues sigue siendo presente, pero es menor. Acá hay otro ejemplo. Aquí como me está segmentando la lesión, cómo se confunde con la imagen del EPR. Pues miren que ya se debe bajar la imagen. Y miren que un paciente que inicialmente se veía, digamos que no tan mal, realmente la zona que no está vascularizada por la sombra que genera el líquido intrarretinal es muy importante. Manualmente, sí. El equipo te permite corregirlo manual. Y ya vienen los artefactos de proyección. Y es cuando un vaso grande me genera una sombra en las capas profundas. Entonces, por ejemplo, acá tengo este vaso. Y miren que por acá lo tengo en la coleocapilaris. Diría, pero ¿cómo así? Entonces tengo un vaso exangüe en la coleocapilaris. No, simplemente es una sombra de este vaso. Y pues eso lo describen en libros como un escuramiento vascular o un vaso fantasma, ¿cierto? Y simplemente es que me está proyectando. Entonces, cuando yo tenga esta duda, pues yo me voy a la superficial. Y si ese vaso corresponde superficial, pues es un artefacto. Aquí, por ejemplo, hay una falsa neovascularización. ¿Qué pasó? El equipo segmentó a nivel superficial de la drusa y lo identificó como si hubiese aquí como un vaso. Uno diría, ¿será que hay una vascularización? Pero cuando yo segmento y me voy por debajo de la drusa, en el que la drusa está por debajo del EPR, ya me doy cuenta que, pues, que en realidad no hay ningún vaso. Hay una zona de limitación de la perfusión, que eso es la fisiopatología del druce. Aquí, por ejemplo, miren, este vaso no es profundo, pero se proyecta acá. Este vaso pues tampoco está en el profundo y aquí se proyecta. Sin embargo, superficial, profundo y coleocapilares. Entonces tengo un neovaso que va desde la coleocapilar hasta la capa de los fotorreceptores. Más adelante hablamos qué significa eso. Finalmente, ¿cómo lo interpreto? Entonces, siempre, paciente correcto y lateralidad, siempre. Cuando uno está haciendo el examen, uno guarda un montón de PDFs, entonces uno siempre ve que uno lo guarda en la carpeta del paciente, pues suena bobo, pero es súper importante. Siempre mirar la profundidad a la que está segmentando el paciente, el equipo, y partir de una sospecha clínica. Uno no manda pues examen por a ver qué se encuentra, sino que a partir de la sospecha va y se busca el plexo vascular donde quiere buscar la enfermedad y tiene en cuenta si la velocidad del flujo es buena, si la morfología capilar está normal, si hay artefactos o no, ¿cierto? Y luego se va y mira la mácula. La recomendación es que el análisis sea de 3x3 porque me da mayor nitidez y voy a mirar la morfología de la fase, el tamaño, los anastomosis, si es una adenoperfusión y los aneurismas. Y finalmente, pues me voy a evaluar la coleocapilaris. Generalmente los vasos se permiten ver a través de zonas de atrofia. Sin embargo, si yo segmento el equipo hasta abajo, también me lo permite ver para ver enfermedades palicoroideas. Y pues, de diferencias con la geografía, les traigo esto,
las diferencias. La geografía es un estudio dinámico, el OCTA es un estudio estático. Digamos que hay unos autores que defienden que no, que es dinámico porque los glóbulos rojos se están moviendo, pues sin embargo es una fotografía de un instante de cuando el globo se estaba moviendo, ¿cierto? No me permite ver las tomas estacionarias en tiempo que me permite la geografía. La geografía es invasivo, el OCTA no. La angio toma más tiempo, el OCT rápido se demora 4 segundos. La geografía evalúa periferia, el OCTA no. Pues hay unos estudios ahora de OCTA de campo amplio, pero están para fines investigativos, todavía no comerciales. La geografía puede ser un poquito menos específica para identificar algunas lesiones, es más específico que la OCTA. La geografía no evalúa capilares pequeños, el OCTA sí. La geografía se queda corta con la profundidad, que el OCTA me lo permite ver. Y en geografía no cuantifica numéricamente pues, las zonas de no perfusión, pero los CTA sí. Y aquí básicamente miren cómo la angiografía se queda corta para verme la zona periparafoveal y con el CTA la puedo ver de manera más detallada. Perfecto. Listo. Listo, doctor, muchas gracias. El doctor Palacio Charon decía que aquí adicionar que la geografía permite ver líquido y los CTA no. Y aquí, pues, no se los dije, el primer concepto es que una no reemplaza a la otra. Son exámenes complementarios. Y vamos a ver rápidamente los usos de los CTA. Pues, ¿para qué nos sirve todo esto de que hablamos? Degeneración ocular relacionada con la edad, una retina normal, empieza con drusas, luego empieza con isquemia de los fotorreceptores, con desorganización de los fotorreceptores y con dilatación de los vasos. Las drusas están entre la membrana basal y el EPR, entre la membrana Bruch, perdón, y el EPR, y hay una privación de la circulación del EPR y fotorreceptores. De esto se dieron cuenta con los CTA, porque miren cómo se proyecta todas estas zonas en la coreocapilares sin vasos, consecuente con la presencia de una enfermedad drusenoide. Porque me muestra abajo la drusa, lo que no haría pues la angiografía. Está la no exudativa, que me da una atrofia geográfica, que simplemente son áreas de atrofia del EPR y los fotorreceptores, pues no vamos a entrar a hablar de las definiciones. Y puedo hablar de la naciente, que me la permite ver la angiotomografía y la que está asociada a enfermedad drusenoide. Como no vamos a hablar pues de cada patología, sino para qué nos sirve la imagen, pues vamos a ver ejemplos. Entonces aquí tengo una autofluorescencia donde me puede marcar la zona clara de atrofia y estas son las zonas donde se está empezando a ampliar, que es donde hay hipermetabolismo del EPR. El estructural me permite ver cómo subfoveal está conservado el EPR, pero hay una hipertransmisión alrededor de la fobia debido a la atrofia del EPR. Y puedo demarcar la zona de atrofia y cuantificar el área gracias a la angiotomografía. Y ya está la exudativa, que puedo clasificarlas como tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que depende de dónde estoy ubicada. Ya lo vamos a ver en una imagen mucho más clara del consenso actual, que si no estoy mal salió el año pasado, de cómo hablar claramente cada una de ellas. Entonces la tipo 1 es aquella que está ubicada debajo del EPR, que el EPR es esta, que tiene punticos y puntos amarillos y grises. La tipo 2 inició debajo del EPR, perforó la membrana de Bruch, pasó el EPR y ya está por encima del EPR. Y la tipo 3, que es la proliferación angiomatosa, empezó en las capas de la retina. Y pues uno puede hablar y leer y decir que patrones, que estos autores dijeron que había 8 patrones, que estos dijeron que 5, que estos dijeron que no, que eso para qué. Pues uno puede hablar básicamente que hay 2 patrones, un patrón en cabeza de medusa, que es cuando uno ve pues que hay un centro de un vaso más grande y que alrededor de manera circunscrita se dispersan vasos. Y pues básicamente medusa, abanico y árbol muerto, ¿cierto? ¿Para qué sirve? Me sirve saber que el árbol muerto es generalmente una membrana que ya está seca, que se murió, pues se llama árbol muerto. Y, perdón, el patrón de medusa con un halo hipo alrededor me da signos que puede haber actividad
en esa membrana. Pero esto tenemos que acompañar con el estructural, porque como ya sabemos, no vemos líquido en el OCTA. Entonces, por ejemplo, aquí hay una tipo 1. Tengo una geografía que en fases tardías me permite ver una hiperfluorescencia alrededor de la fovea, o sea, una hiperfluorescencia macular. En la superficial no está la enfermedad. En los fotorreceptores, que acuérdense que es la zona avascular naturalmente, por eso hay que saberlo, ya se ven unas zonas de neovasos. Y cuando me voy al profundo, también hay. Es decir, que esta membrana pasó por el EPR y están los fotorreceptores. Es decir, su origen es tipo 1, porque es debajo del EPR. Que una tipo 2, superficial no hay nada. Profundo estoy viendo que hay una zona oscura que realmente corresponde a este líquido que no me permite ver qué hay debajo. Me voy a los fotorreceptores, que normalmente es avascular, y miren que ya hay un neovaso, y me voy más profundo y sigue habiendo vasos. Es decir, esta es una tipo 2. Y miren que si uno ve el estructural, se queda solamente con el estructural. Uno dice, no, pucha, esos dos punticos se supone que son que es la mano neovascular. A uno se le puede pasar facilito y decir que es una drusa o que es un patrón reticular, si no se pone pues muy pendiente, ¿cierto? Aquí sí tiene un neovaso. Aquí estamos viendo otro tipo 2, donde en la geografía, en fases intermedias, hay una hiperfluorescencia a nivel macular con un halo hiperfluorescente. Si me voy a la coriocapilaris, a los fotorreceptores, hay una lesión neovascular que corresponde a la imagen estructural, que tiene quistes interretinales y es una tipo 2. Esta me pareció muy interesante porque miren que la foto de fondo de ojo si hay una lesión que uno diría como hipopigmentada, parafoveal, que corresponde con la imagen encontrada en la geografía, con las imágenes de hiperfluorescencia en fases intermedias, que va creciendo con el tiempo, y uno se va a la capa profunda y tiene una lesión, pero uno se va solamente a los estructural, pues uno no ve nada. Pues uno ve que aquí hay un adelgazamiento del EPR, no ve líquido, y esta tomografía está leída como una degeneración macular sin neovasos, ¿cierto? Sin embargo, miren que sí tiene neovasos. Esta me pareció muy interesante. Mapa de grosores, donde hay una elevación foveal, una foto libre de rojo, y miren cómo se ve en el estructural. Uno dice, bueno, uno podría decir, confundirse y creer que hay un desprendimiento del EPR y que hay líquido subfoveal. En realidad no hay desprendimiento del EPR, porque miren que el EPR está aquí, por encima de estos cambios que diría que pueden ser drusas. Y esta imagen la podrían leer como una coidopatía central serosa. Supongamos que es un paciente joven de 40 años que tiene una vida muy estresada, pero usted se va a los CTA y usted ve superficial no hay nada, profundo no hay nada, y en la retina vascular hay un nuevo vaso. ¿Qué pista se da aquí? Que está el signo de la doble línea, que es cuando la membrana de Bruch se separa del EPR. Miren que el EPR está elevado y debajo pues, una línea derecha, que es la membrana de Bruch. Entonces aquí pues a mí no se me ocurre la pregunta, no sé si es válida, es cuántas de esas coidopatías centrales serosas que manejamos crónicas, que no mejoran, que no se autolimitan, en realidad corresponden a una membrana neovascular que nunca identificamos y se fue aplanando, dejó cicatriz, que es como el transcurso de una membrana neovascular. También me sirve para dar seguimientos, luego de tratamiento. Aquí está una exudativa antes y después de tratamiento. Miren aquí cómo está ese halo hiperfluorescente marcado alrededor. Y aquí como ya está en árbol muerto, ¿cierto? Están delgados, ya el vaso principal es muy delgado. Pasemos a la diabetes rápidamente. Me permite ver de dónde vienen los microneurismas, dónde están las áreas de no perfusión y el talle capilar. Miren acá, si bien yo puedo ver con la geografía que esa faz parece aumentada, si yo me voy a la capa superficial, puedo delimitarla y cuantificarla. Y si me voy a las diferentes capas, puedo decir, bueno, en este paciente los microneurismas son de origen profundo. Miren acá, miren acá, miren acá. Y cuando me voy en la de color, como está de ampliada esa zona vascular foveal.
paciente con diabetes no proliferativa moderada y abajo severa, miren cómo cambia solamente con color, no hay necesidad de ver estos porcentajes, las zonas de no perfusión. Y esta imagen me pareció muy bacana. Miren, paciente, riesgo superficial y profundo, leve, moderada, severa, proliferativa. Miren cómo cambia las zonas de no perfusión a través de la proyección de la enfermedad. Y eso es algo que muy posiblemente a través de la angiografía o el examen físico no lo veríamos. Y hay estudios en este momento que dicen, bueno, ¿cuál sería el papel real de la angio-OCT en un paciente con una retinopatía diabética no proliferativa leve? Cuando yo empiezo a ver, listo, sí, yo le vi una fase aumentada, eso me va a cambiar la conducta. Esa sería pues como realmente la pregunta. Aquí tenemos un paciente normal, un paciente con diabético que no le habían identificado retinopatía. O sea, decía es diabético sin retinopatía y miren que ya la faz no está redonda, es pérdida de la circularidad. Y aquí ya tiene una leve, ¿cierto? Miren cómo cambia. Un edema macular, puedo ver todas las zonas demarcadas a través de... Esto es un programa que uno mete las imágenes y le dibuja encima. Lo hace de manera automática. Aquí estamos viendo una retinopatía diabética proliferativa. Miren todos esos cambios avasculares de isquemia de la retina. Yo le veo a esto utilidad sobre todo cuando tenemos oclusiones venosas con edemas maculares persistentes que no mejoran con el tratamiento. Y usted le hace esto, usted ya ve una isquemia macular, ese paciente pues ya no va a mejorar por más que usted le ponga cosas. Y finalmente la oclusión venosa, una angiografía, un plejo superficial, un plejo profundo, puedo cuantificar por cuadrículas todas las zonas no vascularizadas. Y así me permite ver de manera cuantitativa todas las patologías de la retina. Y muchas gracias. Marco, gracias a vos, excelente presentación y pues respaldando lo que dice Kevin y que lo dijiste también vos, yo siempre he creído que uno tiene que saber para qué sirve el examen, para saber qué va a pedir, no ir a disparar pues con una escopeta de perdigón a ver qué sale. Entonces, si vos sabes qué puede hacer la angiografía y qué puede hacer el OCT, la angio-OCT, vas más a la fija, pero desafortunadamente a veces, sin hacer esto, mandamos exámenes, incluso, y lo repito, siempre lo hablamos, uno tiene que darle pistas a quien está haciendo el examen para que sea más eficiente, sacarle más rendimiento al examen. Me pareció muy, muy interesante la conferencia y como les decía, queda grabada por si la quieren repetir aquí, pues no sé si en el público asistente alguna otra pregunta, porque Kevin creo que ya ha hecho bastante claridad de la diferenciación de las dos, pero para los residentes y para los presentes también de manera virtual, creo que se hizo es que una referenciación adecuada de ambos estudios y cómo se pueden utilizar. Muchas gracias, Marcos. No sé si hay alguna pregunta. Kevin, un momento. No, una cosa importante con respecto a lo que dijiste también en cuanto al campo del angio-OCT, pues los equipos modernos cada vez tienden a tener unas imágenes que permiten ser un campo mucho más ampliado. Ese era otro de las limitantes que tenía el angio-OCT, que el campo era muy estrecho, era muy pequeñito. Ya uno tiene capacidad pues, de ver un campo mucho más amplio y eso le da pues, a uno mucho más información del estado de perfusión de la retina y de la coroidis. No, yo creo que es lo que estuvo muy buena la conferencia, Marco, estuvo perfecta. Muchas gracias, doctor. En el lugar donde se vaya a hacer el examen, de que no se le puede hacer al paciente porque tiene algún problema vascular, alguna enfermedad y que necesita contraste. Entonces, este equipo pues ayuda mucho en ese sentido, porque en muchas partes se limita ese examen por eso. Sí, pues con referente a la angiografía y la necesidad de contraste, pues como dijo Marcos, esta no es invasiva y se evita esa limitante. No sé si en el chat hay alguien que quiera hacer algún comentario. Sí, te felicito acá por la conferencia. Es que estuvo muy bueno. Gracias. Muchas gracias, hombre. Y como les digo, ahora que lo subamos, paso el link para la puedan repasar o compartir también en caso de que quieran volver a estudiar o repasar temas acá. Muchas gracias, Marcos. Gracias. Espero que tengan un buen día a todos. Muchas gracias por asistir.